Saludos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Yo soy Clara Jorge Ramírez. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y el estudio de esta semana sobre el libro de Isaías es titulado La derrota de los asirios. Estoy encantado con esto, Clara, porque los asirios eran gente mala, pero mala de verdad. ¿Estamos listos a empezar a estudiar? Estamos listos, empecemos. Pero antes tenemos que... Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tus misericordias, porque tú nos das un día de vida, tú nos das noches de vida, tú nos das salud, Padre. Gracias por tu amor y por el privilegio y la felicidad de estudiar tu santa palabra. Sé con todos nosotros y que cada día te miremos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, te lo pedimos. Amén. Amén. Amada esposa, la idea de Isaías y de juicio y de intervención divina está relacionada con la pregunta de cuántas cosas ocurren en esta tierra de manera así llamada natural y cuántas cosas son el resultado de las intervenciones divinas. Tal vez leyendo en Isaías encontramos detalles que nos ayuden a enfocarnos. Vamos a leer. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Esta visión habla de cómo Dios es Dios de todos los reinos de la tierra. Clara, ¿es Dios solo Dios de los que siguen sus mandamientos y están en la iglesia que sigue sus mandamientos? No, Dios es Dios de todos nosotros, de todos. Y Él señala que su señorío es así porque Él tiene control de los cielos y de la tierra. Entonces Él tiene control de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. La pregunta entonces es, ¿cómo obra Dios en la tierra? Y esto es lo que definimos como milagro o común. ¿Cómo ocurre? Es decir, operacionalmente, ¿cómo Dios lleva a cabo sus contactos con nosotros? Y tenemos dos opciones. Sí, la intervención divina o milagro, las leyes naturales o común. Esta idea de que cosas son naturales y cosas son intervenciones divinas o milagrosas es una forma de ver el mundo y de interpretar los eventos que ocurren en él. Nosotros no tenemos una manera de ver el mundo que venga por nacimiento. La hemos de aprender. Y este aprendizaje cultural, como en el caso de Isaías, está relacionado con las formas de cosmovisión del medio. Son enseñados. Aprendamos un poquito más cómo veían los milagros en el tiempo de Isaías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: Así ha dicho el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió a su cara hacia la pared y oró al Señor diciendo: Oh Señor, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añadiré 15 años a tus días y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria.
Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo. y por amor a mi siervo David. Y esto te servirá de señal de parte del Señor, de que hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré retroceder 10 gradas de la sombra que ha descendido hacia atrás a causa del sol en la gradería de Acaz. Y el sol regresó atrás 10 gradas, porque las gradas por las cuales había descendido. Así que en las gradas, es decir, las escaleras de Ezequías, se vio una señal. Aquí hay doble milagro. El primer milagro es la respuesta divina a la extensión de vida que le dio al hermanito Ezequías. Y él reclama delante de Dios y dice que él tiene méritos que le acreditan pedir esa extensión de vida. ¿Tú piensas, Clara, que las personas pueden acumular méritos delante de Dios y reclamarle a Dios para que haga cambios en los juicios que Dios ha hecho sobre la vida de las personas? En verdad no tenemos ese derecho. Yo no me siento con ese derecho. ¿Y tú? Pues yo me siento con ese derecho, claro. Oh. Y porque imito al hermano Ezequías. Eso es precisamente lo que estamos hablando de la cosmovisión. Nosotros en Occidente imaginamos que el lado de Dios es un lado foráneo, extraño, alejado, mientras que para Ezequías el lado de Dios era el mismo lado de él. Estaban en el mismo bando, estaban en la misma cosmovisión. Es verdad, él hablaba con Dios como un amigo. Y esa perspectiva hizo que él pudiera exigir. No vamos a emplear tiempo en los detalles de cómo es este asunto que Dios decide cuántos años vive una persona. ¿Será que acaso Dios decide eso con cada persona? No vamos a contestar preguntas que la Biblia no contesta. En perspectiva bíblica, estamos interesados en la información que la Biblia nos da y no en presumir conclusiones que la Biblia no ha revelado. Johnny, es maravilloso, por eso es que es bueno que cada día estudiemos la Biblia, porque cada día aprendemos cosas maravillosas. Y una cosa maravillosa que hemos de aprender, ¿qué quería decir esto? Que retrocedió 10 grados. Veamos. Estamos viendo en pantalla una reconstrucción basada en la arqueología hecha por Yigael Yadin, uno de los arqueólogos más importantes de Israel en el siglo pasado, que ya se oye tan lejos, el siglo XX. Sí. Y cuando habla de retroceder 10 grados, la sombra que ha descendido hacia atrás y que se redevolvió o se regresó 10 grados, se refiere a escalones. Esta construcción muestra una visualización de cómo se contaba el tiempo en el tiempo de Ezequías. También tenemos otras formas de contar el tiempo que tienen el mismo principio. El reloj del sol, inscripción aramea de arenisca, 150 a.C., Madain Saleb, Egipto. Dos maneras que muestran cómo el movimiento del sol es utilizado para el conteo del tiempo. En un caso las gradas, en el otro caso las líneas que la sombra del sol se va moviendo. Pero es el mismo principio. Y el detalle importante es que Dios hizo algo contrario a lo que nosotros llamamos natural. Pero eso asume, Clara, que Dios no está en control de la naturaleza. ¿Te comunico? Sí. Entonces tenemos dos opciones, por lo menos. Una opción es visualizar que Dios siempre está en control, por lo tanto no hay ningún milagro. Siempre ocurren las cosas conforme al propósito de Dios. La problemática de esa perspectiva es que entonces le acreditamos a Dios todos los eventos. Y eso hace que el juicio que estamos acostumbrados a hacer sobre moral se lo apliquemos a Dios y pensamos entonces que Dios no es un ente moral porque inocentes
sufren junto con culpables. Johnny, algo interesante que yo veo aquí es que Dios nos ama tanto y tanto que Él cambia por amor a nosotros. Porque Él había. Siempre. Siempre. Y vemos muchas experiencias en la Biblia como Rahab y la Moabita. Y Dios cambió. Hablando de cambio, la biología está basada en que no hay cambios. La biología y sus derivados explican lo que se ve y tiene vida. Las ciencias describen la realidad observable y la cuántica. Biología y sus derivados explican lo que se ve y tiene vida. Química y sus derivados explican lo que se ve y tiene o no vida. Física, la cual explica lo observable y lo no observable o cuántico. Las leyes naturales y la ciencia está basado en simplemente dar testimonio. No son otra cosa. Son testimonio de lo que los científicos, que no son otra cosa, sino estudiantes disciplinados, observadores disciplinados de la naturaleza, que con un sistema y una manera de observación que sigue continuamente la misma forma y el mismo procedimiento, dan contabilidad, resumiendo los detalles de lo que aprenden, organizándolo de una manera sistemática, ya sea en lo químico o ya sea en lo físico o en lo biológico. Con respecto a eso de lo químico y lo físico, encontramos las realidades de la vida cuántica. Pero en vez de hablar de la vida cuántica, hablemos de un dicho que habló, que declaró y quedó escrito por un padre llamado Arsenio. Todo en esta vida es un milagro. ¿Y quién era este señor que dijo eso? El padre Arsenio, 1893 a 1973, era un sacerdote ortodoxo ruso, mártir de la era soviética, y aquí en este libro están las memorias recopiladas por sus seguidores. Muchos piensan que no es cierto, que este personaje no existió. No nos preocupa aquí nosotros determinar si él existió o no existió. Lo que queremos es contabilizar esas palabras de que todo en esta vida es un milagro. Porque hay otro personaje que tenemos certificado que sí, él dijo estas cosas. Y ese es Albert Einstein. Albert Einstein, 1879 a 1955. El día de tu nacimiento, el año de tu nacimiento fue el año de su muerte. Sí. Científico físico, fundador de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Este Albert Einstein, un personaje muy característico, y recuerdo el diálogo que tuvimos cuando estábamos preparando esta lección y que tú me dijiste de la foto con la lengua. Ay, Johnny, pero no pongamos esa foto con esa lengua. ¿Y qué te dije yo? Que así era él, vamos a ponerlo. Esa foto con la lengua muestra el carácter de Albert Einstein. No era una persona perfecta si perfección quiere decir que siempre actúe de una manera consistente. Es decir, la excelencia suya en la rama de la física y de la ciencia no se compara con su excelencia en su vida personal. Einstein estuvo casado con Mileva Maric de 1903 al 1919 y su prima Elsa, con su prima Elsa de 1919 al 36. Arriba lo vemos con su primera esposa y abajo con su prima. Cartas publicadas anteriormente sugerían que su primer matrimonio fue miserable y que engañó a Elsa con su secretaria. Betty Newman, la genia, es la foto que está abajo, la secretaria. Una empresa en la que fracasé 2 veces bastante vergonzosamente, dijo él. Eso. Las personas no somos una sola cosa. Los seres humanos, sea Albert Einstein, sea Clara o sea Johnny, todos somos una mezcla continua. Y en el caso de Albert Einstein, fue un fracaso él con respecto a su vida marital, su vida emocional, su vida hogareña, pero fue un éxito rotundo en su cálculo de la física. ¿Y cuál fue su contribución número 1?
Materia y energía, relatividad general, relatividad especial. Esa relatividad general y relatividad especial hablan de que la energía es equivalencia de la masa por la energía al cuadrado. Energía es igual a la masa más la equivalencia al cuadrado. Esa fórmula yo no la puedo explicar clara, pero esa fórmula pretende capturar toda la realidad de la continuidad entre energía como la luz que tenemos nosotros, que está permitiendo este fenómeno de comunicar y grabar y poder salir por YouTube y por Facebook y por canales de televisión de Loma Linda Broadcasting Network. Eso es algo extraordinario. Y Albert Einstein, que estaba tan familiarizado con todo, declaró que todo en la vida es un milagro, que estaba familiarizado con todo este fenómeno de la física en su continuidad con la materia. ¿Qué tú piensas, Clara? ¿Todo en la vida es un milagro? Yo creo que sí. ¿Estás entonces de acuerdo con Albert Einstein? Estoy de acuerdo. Pues somos tres. Albert Einstein, Clara y Johnny. ¿Y ustedes qué piensan? La pregunta la vuelvo a repetir. ¿Está Dios en el control de todo lo que ocurre diariamente? ¿O solamente cuando Dios interviene y entonces hay una distinción entre lo así llamado natural y lo así llamado milagro? Para Albert Einstein, para Clara y para mí, y considéralo usted para ver qué va a pensar, todo en la vida es un milagro, porque ¿quién está a cargo de todo? Dios está a cargo de todo. Todo es un milagro. Leamos entonces los pensamientos de Elena de White con respecto a esto. Únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Este milagro, Clara, llamado milagro porque en nuestra lengua y nuestra cosmovisión dividimos entre lo natural y lo milagroso, que hemos ya dicho que esa es una distinción falsa, porque Dios está en control de todo, pero sigamos la distinción como la cosmovisión que prevalece lo establece. Y como Elena de White, como parte de esa cosmovisión, y como tú y yo, como parte de esa cosmovisión, pues hablamos de esa manera. Nosotros entendemos que Dios obró en el caso de Ezequías porque Dios está interesado en cada individuo. Y eso debe ser una promesa para ti y para mí. El Dios que maneja el universo, ya sea a nivel cuántico, que no podemos ver, o ya sea a nivel físico, que todos podemos entender. Por ejemplo, Clara, la gravedad. ¿Tú eres amiga de la gravedad? Uh-huh. ¿Te ha hecho la gravedad desde algunas trampas en ocasiones? No la recuerdo. ¿O no quieres hablar de, en tu cosmovisión no se hablan de las cosas malas? No. En la cosmovisión mía continuamente están las dos cosas juntas. Yo crecí en un hogar donde se pensaba con la lengua. Usted decía lo que tenía en su mente y se entendía que en el camino se arreglaba porque estábamos unidos, porque la sangre es más espesa que el aceite. Que el agua. Tú no creciste en esa cosmovisión. Yo no crecí con ese dicho. La sangre es más espesa que el agua, es decir, la familia siempre se mantiene unida. Y Ezequías era familia de Dios y él entendía que Dios quería escucharlo. Pero esto nos hace pensar entonces si hay distinción de personas ante Dios. Pues no hay distinción de personas delante de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Biblia igualmente razonamiento. Esa es la ecuación que nos está dando
el apóstol Pablo, donde nos indica que Dios habla tan milagrosamente con los seres humanos como lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, que entendemos que es un milagro porque Dios lo revela y Dios lo inspira, como habla con el razonamiento que tenemos tú y yo cuando Dios dialoga a través de su espíritu en nuestra propia mente. Johnny, a mí me encanta esa parte de la Biblia porque así nos da esperanza de que tantas personas en el mundo entero que aunque no hayan leído la Biblia, pero Dios trabaja en ellos y Dios hace misericordia para con todos. Eso muestra nuevamente la idea de Einstein, que todo es un milagro. Es tan milagroso leer la palabra de Dios inspirada y revelada como lo es escuchar el razonamiento que Dios impresiona en nuestras mentes, lo que llamó la Biblia el corazón, porque en la Biblia se piensa con el corazón. Pero leamos más detalles y hablemos menos opiniones. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Espíritu igual ahora intercede en nosotros y frente a Dios. Esto puede preocupar a algunos, pero es un principio bíblico. Está allí establecido. Tanto es igual el que tiene la Biblia, la revelación, como el que no tiene la Biblia porque Dios razona en su mente, como es igual el que ora, como el que no ora porque el Espíritu está gimiendo por ello. Lo importante aquí no son las acciones externas de nuestra conducta, sino las intenciones de nuestra mente y las actitudes de nuestro corazón cuando escuchamos, ya sea por Biblia o por razonamiento de conciencia, lo que Dios espera de nosotros. Porque, claro, el principio es Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco podemos hacerlo. ¿Cuántas personas quedan fuera cuando dice que Dios no hace acepción de personas? Nadie queda fuera. ¿Cuánto, Clara? Nadie, ninguna. Cero. ¿Usted puede creer eso? ¿O usted prefiere pensar que hay unos escogidos especialitos y que el resto Dios los tiene malditos y separados? No. Dios sí está interesado en dar mensaje, pero es un asunto de calidad de vida. Operacionalmente, la invitación que nosotros hacemos para el que no conoce ni ha aceptado a Jesús, conozca y acepte a Jesús, es para que tenga mejor calidad de vida y Dios se pueda gozar en su adoración. Nosotros tenemos que la teología cristiana ha dedicado mucha energía a esta pregunta de predestinación. Y hay un personaje que vivió de 1837 a 1920. ¿Cómo se llama, Clara? Abraham Kuyper, primer ministro de los Países Bajos entre 1901 y 1905. Un influyente teólogo neocalvinista. Estableció las iglesias reformadas. Y él enfatiza la obra del Espíritu en la vida. Este señor estuvo coordinando y codificando en la vida del Estado lo que Juan Calvino comenzó en Ginebra. Ginebra era el lugar del ministerio de Juan Calvino. ¿En qué años vivió Juan Calvino? 1509 a 1564, ministro en Ginebra durante la Reforma Protestante. Un teólogo francés, pastor y reformador. Escribió Institutos de la Religión Cristiana. Y estableció un sistema de teología cristiana universal reformado. Y las ideas de Calvino han prevalecido no solamente en el presbiterianismo, que es el heredero directo de sus doctrinas de predestinación, sino que ha prevalecido sobre todos los seres humanos. Cuando yo dije que no hay milagros, citando a Kuyper, citando a Albert Einstein, estaba también implicando que Dios decide el destino de todos los seres humanos. Pero aquí es clara que, como decimos en Puerto Rico, la puerca tuerce el rabo. Y los seres humanos tenemos que indicar y decir
yo no tengo suficiente conocimiento. Pero antes de hablar de esas implicaciones, veamos un poquito más con respecto a Calvino y a Kuyper. Juan Calvino enseñó que se refiere al ministerio de enseñanza del Espíritu, que instruye a los creyentes por qué orar y qué pedir en sus oraciones. Por otro lado, Abraham Kuyper vio la actividad del Espíritu como algo separado y distinto de los esfuerzos de los creyentes que oran. Dos opciones. Por uno, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Por otro, el Espíritu Santo obra en la vida. Para Juan Calvino, Dios está en control de todo de tal manera que no hay libre albedrío. Para Kuyper, pues el Espíritu está obrando, pero el ser humano es el que decide. Y aquí vamos a traer los escritos de Profetas y Reyes para aclararnos un poco. La visita de estos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y ensalzándose a sí mismo expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa y sus tesoros de plata y oro, especias, ungüentos preciosos. Toda su casa de arma y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Claro, la pregunta qué entonces... triste. Tristísimo. La pregunta no es una pregunta teológica, operacionalmente lo importante es cómo tú y cómo yo vamos a actuar. Ya sea que pensemos que hay milagros y cosas naturales, que pensemos que todo es un milagro, ya sea que pensemos que la predestinación rige nuestras vidas o que hay un libre albedrío que nosotros decidimos, no es la pregunta importante porque no tenemos control. ¿Cuál es la pregunta importante? Antes, alabar a Dios, mirar a Dios y ensalzar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde ponemos nuestro foco? ¿En nosotros y el orgullo nuestro en saber, comilla, comilla, la teología y poder, comilla, comilla, explicar cómo funciona el mundo? ¿O ponemos nuestros ojos en la sumisión, en la alabanza a Dios y en lo que Elena de White explicó que Ezequías pudo haber hecho y no hizo? Y debemos tener a Dios como nuestro tesoro, porque dice la Biblia, donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Nuestro tesoro es nuestro Dios y Salvador. Palabras preciosas para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres el Dios de los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo.